Continuamos con la segunda parte, que es viendo los límites laterales. También existe, bueno, el límite global, ¿ok? Ay, perdón, usa azul. El límite global. Bueno, el límite en un punto, ¿ok? El límite en un punto. Entonces, ¿cómo es el límite en un punto? Entonces, para estudiar el límite en un punto debemos estudiar primero los límites laterales. ¿Ok? Entonces, si los límites laterales, ahí tenemos una regla, ¿ok? O una definición. Si los límites laterales existen y son iguales, el límite en el punto existe. ¿Ok? ¿Cómo es esto? Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, aquí. Esto es x0, esto es y0. ¿Ok? Nosotros ya sabemos, por la clase anterior, de que el límite, cuando el límite por la derecha, ¿no? De x0, vamos a con el de la derecha, de f de x, esta función es f, es igual, si vemos el comportamiento de las alturas, ese límite da y0. Y también sabemos que el límite, cuando x0 tiende a la izquierda, si vemos por la izquierda y vemos el comportamiento de las alturas, también es y0. ¿Ok? Por lo tanto, el límite global existe. ¿Cómo es el límite global? Bueno, es sencillo. Es el límite cuando x, aquí me faltó algo, ¿no? X tiende a x0, x tiende a x0 por la izquierda. Cuando x tiende a x0 global, ¿ok? Sin ningún tipo de símbolo, df de x es igual a y0. ¿Ok? Los límites laterales, uno vale y0, que es el de la derecha, el otro vale y0, que es el de la izquierda. Como ambos límites existen, el límite global existe. Ahora, si un límite lateral es diferente, o no existe, o no coinciden, o uno existe y el otro no existe, el límite no existe, ¿ok? Porque para que el límite global exista en un punto, tiene que existir los límites laterales y coincidir. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Disculpen. Un ejemplo muy parecido al que ya habíamos hecho antes. Tenemos esta perdón. Tenemos esta función. ¿Ok? Aquí cerrado, aquí abierto. Y tenemos aquí 0 y aquí 3. Entonces, mi pregunta es, vamos a primero calcular el límite global. Pero para calcular el límite global tenemos que calcular los límites laterales. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto vale el límite lateral derecho de f de esta función que vamos a llamar f? Bueno, si nos acercamos por la derecha y vemos la función 1, 2, 3, la altura de la función se va pegando a 3. Entonces, el límite global lateral derecho es 3. Entonces, ¿cuánto vale ahora el límite lateral izquierdo de f de x? Eso vale, si ven la función,
y ven cómo se va acercando las alturas a x, cómo se comportan las alturas cuando me voy acercando a x0, se acercan a 2. ¿Ok? Por lo tanto, los límites laterales existen, que eso es algo bueno, pero son diferentes. Entonces, como son diferentes, el límite, cuando x tiende a x0 global de f de x, no existe. ¿Ok? Entonces, para que el límite exista, tiene que existir ambos límites laterales y coincidir. Ahora, vamos a pasar a otra sección de límite antes de empezar a sacar cuenta, que son los límites en el infinito o menos infinito, ¿no? También. Por ejemplo, si yo tengo la función, vamos a hacer un ejemplo, f de x igual 1 entre x. Si yo veo la gráfica de esa función, vamos a hacerlo mejor más abajo para que no haya tanto, para que no se confunda. Es una gráfica con un comportamiento, digamos que particular en cero. Voy a colocarlo en azul. Ok, la gráfica es así. Esta es la gráfica de f de x cuando es 1 entre x. Ok. Una asíntota vertical en 0 y una asíntota horizontal en 0. Vertical en y igual 0, horizontal en y igual 0 y vertical en x igual 0. Y bueno, esto en realidad es una hipérbola, si se hace en la gráfica de forma detallada. Ok, entonces para entender el tema del infinito, vamos a ver o estudiar primero cuando el límite da infinito o los laterales. Si yo les pregunto cuánto vale el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 entre x, ¿ok? ¿Cuánto vale? Bueno, f de x o 1 entre x, cualquiera de los dos es válido. ¿Ok? Por la derecha. Si yo me tengo que ir al límite por la derecha en 0, tengo que acercarme por la derecha a 0. Cuando yo me voy acercando a 0 por la derecha, ¿qué pasa? Las alturas se van haciendo cada vez más grandes. ¿Eh? Si estoy aquí es un valor, si estoy aquí es otro valor. Entre más me voy acercando, es mayor la altura. Y si vemos bien, cuando yo me acerco a 0 por la derecha, cuando estoy muy cerca de 0, es casi infinito, es muy grande. Entonces, el límite lateral derecho es infinito. ¿Ok? Porque es una altura muy grande, es positivo. Y pasa algo similar con el límite lateral izquierdo de 1 entre x. Si vemos las alturas, cuando yo me voy acercando por la izquierda, ¿qué pasa? La altura va haciéndose cada vez más grande, pero negativa. ¿Ok? Es decir, llega un punto, cuando estoy muy cerca de 0, por la izquierda, que la altura es inmensurable. Eso quiere decir que es muy grande. En definitiva, es menos infinito. ¿Ok? Cuando me acerco por la izquierda. Entonces, tenemos que el límite lateral derecho es infinito, el límite lateral izquierdo es menos infinito. Entonces, el límite global, cuando x tiende a 0, de 1 entre x, no existe. Porque los límites laterales son diferentes. ¿Ok? Ahora, un último ejemplo de este tipo de funciones, para que veamos que puede existir y ser infinito. Por ejemplo, la función, vamos a hacer el gráfico primero. Este es el gráfico. Vamos a hacerlo en negro. Bueno, disculpen. ¿Ok? Y la función va a ser la función f de x igual 1 entre x cuadrado. ¿Ok?
Eh, si vemos la gráfica de esa función, es así. ¿Ok? Entonces, no vamos si veremos el límite cuando igual, el límite cuando x tiende a cero por la derecha de 1 entre x cuadrado es infinito. ¿Ok? Cuando me voy acercando a cero por la derecha, el límite tiene una altura muy grande, positiva, entonces es infinito. El límite cuando x tiende a cero por la izquierda de 1 entre x cuadrado, ahora que el otro límite lateral, si vemos cómo es el comportamiento cuando me acerco por la izquierda, de la altura también es similar, se va para infinito. En conclusión, el límite izquierdo es infinito. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que el límite global, cuando x tiende a 0 de 1 entre x cuadrado, es infinito. Los límites laterales existen, son iguales, entonces el límite global existe y es infinito. Ahora, pero no solo el límite puede estudiarse en un punto, también el límite puede estudiarse en el infinito o menos infinito. ¿Ok? ¿Cómo es esto? De la siguiente forma. Yo les puedo preguntar a ustedes cómo es el comportamiento de una función, el límite cuando x tiende a infinito de f de x, o el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x, por ejemplo. Un ejemplo conciso, la exponencial. ¿Qué quiere? ¿Cómo sería el ejemplo? Bueno, el límite cuando x tiende a menos infinito de la exponencial de x. ¿Cómo pudiéramos resolver este límite de forma gráfica? Bueno, si sabemos el gráfico de la exponencial, ¿ok? Sabemos que el gráfico de la exponencial se pega a 0, toca en 1 y se va para infinito. El menos infinito son, como su nombre lo dice, son los valores en x extremadamente grandes pero negativos. Es decir, yo tengo que estudiar qué pasa cuando yo me voy hacia el menos infinito, hacia la izquierda de la función. Entonces, si vemos ese comportamiento, yo veo que la función se hace más grande, pero a la derecha. Es decir, que cuando yo me voy acercando hacia el menos infinito, la altura se van pegando a ¿qué? Se van pegando a 0. Tienden a 0. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a menos infinito de la exponencial de x es igual a 0. Esto es importante. Para entender el límite en un infinito o en un menos infinito no tenemos la noción de límites laterales, ¿okay? Eso no existe aquí. Pero tenemos una noción de tendencia, de asíntotas. Generalmente un límite, para entender el límite hacia el infinito y menos infinito, tenemos que estudiar la existencia de asíntotas horizontales. Y para la exponencial de x, esto es como una asíntota horizontal, el 0. Por lo tanto, en el menos infinito. Por lo tanto, ese límite da 0. Ahora, yo les puedo hacer la misma pregunta, vamos un poquito más para acá, con el otro infinito, que es el positivo. ¿Cómo sería el límite cuando x tiende? El límite cuando x tiende, ahora no hay menos infinito, sino infinito positivo de la exponencial de x. En este caso, si ustedes ven bien la gráfica, las alturas, cuando yo me voy alejando, ahora, si voy hacia el infinito, ¿qué pasa con las alturas? Bueno, se van haciendo cada vez más y más grandes. Por lo tanto, la altura, cuando yo me alejo, no tiende a nada, no existe ningún tipo de asíntota horizontal. En ese caso, ¿qué pasa? Que cuando las alturas son muy grandes, simplemente decimos que el límite es infinito. ¿Ok? Entonces, los límites laterales no caben en este caso, así que solamente estudiamos el tamaño de la altura cuando nos alejamos. Si se pega a algo, como es el caso de menos infinito para la exponencial de x, que es como una asíntota horizontal,
es ese valor, que en este caso es cero. Si no se pega nada y se va hacia el infinito o se hace al menos infinito, bueno, es literal infinito menos infinito. Puede existir el caso en el cual el límite no existe, cuando tendemos a infinito menos infinito. Eso lo vamos a ver ya en la práctica.